Jorge, muchísimas gracias. Primero, un cordial saludo a todos y a todas. Alcanzamos todavía a decir buenos días. De verdad, agradecer a las tres entidades que han organizado este evento de los rostros de la democracia. Creo que estar al lado de una eminencia como Isabel, pues me obliga a decir que lo académico queda con ella, que hemos venido a aprender de ustedes, de su experiencia, y que siempre es grato recorrer nuestra América, y siempre es grato encontrarnos con estos esfuerzos de dilucidar los distintos rostros de nuestras democracias. Y vengo del país que reclama ser la democracia más antigua de nuestra América Latina, la que no sufrió golpes de Estado traumáticos por los sectores militares. Vengo de ese país que el propio presidente hoy, Juan Manuel Santos, ha reconocido el 20 de julio en la instalación del Congreso, la instalación para la legislatura, el país más desigual de la región y reconocido también por él, uno de los más inequitativos del mundo. Vaya cuánto nos ha servido la democracia en Colombia. Y es ese país que hoy ha configurado la unidad nacional que el presidente encabeza, que tiene no amplias, sino casi totales mayorías en el Congreso de la República, dejando solo al partido al que pertenezco. Yo a veces digo que no estoy en un partido, sino en un problema, ya les contaré a lo largo de la charla por qué. Pero bueno, son los dramas que tenemos que vivir desde los sectores alternativos de la política en nuestro continente. Pero digo, quedamos minoritarios. Para darles un ejemplo, en el Senado de la República, en donde tenemos asientos 102 senadores, 100 por circunscripción nacional y 2 por una circunscripción especial que es la de indígenas. Hoy tenemos 101 porque uno de los senadores, expresidente del Senado de la República, ha ido a parar a la cárcel por proceso de parapolítica, vínculo con grupos paramilitares que han hecho atrocidades en nuestro país. De los 101 senadores actuales, 8 pertenecemos al partido de oposición, el Polo Democrático Alternativo. Y de esos 8, en unas divisiones que no nos alcanzaría, creo que salimos como 13 tendencias de los 8 senadores allí reunidos. Es sin duda un panorama en el que no existe contrapeso en el país. Y yo quiero dar como un contexto para entender cuál ha sido la relación en mi país de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales con el gobierno. Ya Isabel lo hará en términos más generales, amplios y contundentes frente a América Latina. Pero yo quiero decirles que podría decir, no sé si esto cause celos, pero que en Colombia hemos tenido la clase de poder más inteligente de nuestra América, pero en donde sí estoy seguro no vamos a competir es en que ha sido la clase más criminal de América Latina. Y es una aseveración contundente, pero podemos decirlo con ejemplos y con situaciones prácticas. Mire, mientras en nuestra América el liberalismo como una opción filosófica empezó a rodear, a andar libremente, en nuestro país asesinaron a Rafael Uribe Uribe. En la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, de un hachazo literalmente le bajaron la cabeza a Rafael Uribe Uribe. Mientras en algunas regiones de América Latina se daba el populismo, Perón en Argentina, Getúlio en Brasil, en Colombia surge Jorge Eliezer Gaitán, quien, tengo la certeza, pudo transformar la historia política, social y económica de nuestro país. Y en 1948, a pocas cuadras de donde había sido asesinado Rafael Uribe Uribe, es asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Ni siquiera el populismo. Y en este nuevo milenio, que recibimos con regocijo y que empezamos a ver cómo muchos de nuestros países de América le daban chance a alternativas de gobierno, que tendremos que hacer un balance luego, por supuesto, de qué tanto han beneficiado a nuestros pueblos, pero que sin duda le abrieron oportunidad a alternativas de gobierno distintas. Nuestro país empezó a consolidar tal vez el gobierno más triste de las últimas épocas, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Mientras digo, en el resto de países de América,
se fortalecían y se configuraban alternativas al poder tradicional en nuestros países. Pero es claro que quienes han tenido el poder en Colombia, y cuando digo el poder no se limiten únicamente a lo institucional, quiero que se entienda el poder ejercido en Colombia desde todas las formas. Desde que recuerdo, se habla en mi país de las manos oscuras, las manos criminales, las que asesinan y nadie sabe quiénes son. Hasta hace un mes y medio, el propio presidente Santos también ha anunciado que empiezan a resucitar las manos oscuras en nuestro país, de la extrema izquierda o de la extrema derecha, ha dicho ella. Pero lo cierto es que así como acabaron con estas personas, acabaron con organizaciones. Como acaban con Gaitán, no solo acaban con el hombre que era un pueblo, como él decía, sino con todo el gaitanismo, con toda esa fuerza irreverente, nacida desde el Partido Liberal como una disidencia, pero que le hablaba a todo el país. Gaitán no le hablaba al país político, Gaitán pretendía la construcción desde el país nacional. Y acaban con los líderes del gaitanismo. Ocurre, para no irnos tan atrás, décadas atrás, ocurre algo único, y quiero que ustedes me rectifiquen, aunque no creo que puedan hacerlo. En Colombia existió un partido político legal, la Unión Patriótica, nacida desde los sectores populares, desde los sectores de izquierda en Colombia, que empezó a hacer actividad política, candidatos presidenciales, diputados, senadores, representantes a la Cámara, alcaldes, concejales. Y quiero decirles que asesinaron a más de 3.000 integrantes de este partido político. Una cifra inaudita. Yo creo que ningún país ha tenido semejante atrocidad. Y hace poco, tal vez unos 4 o 5 años, la institucionalidad del gobierno en Colombia le quitó la personería jurídica a la Unión Patriótica porque no eran suficientes para tener asiento en el Congreso de la República, que era lo que les permitía existir como partido político. Es decir, primero los matamos y después los contamos y decimos que están incompletos. Eso ha ocurrido en la democracia más antigua de nuestra América. Y por supuesto, para hablar de hoy, de términos prácticos, el año pasado las cifras de sindicalistas asesinados en el mundo, 90. Y de los 90 asesinados en el mundo, 49 en Colombia. Según esa cifra, que es de una organización internacional, mientras la Escuela Nacional Sindical en Colombia asegura que son 51 los líderes sindicales asesinados el año pasado nada más en Colombia. Tuvimos entonces estos hechos, solo para darles una idea de lo que ha sido nuestra democracia, nuestro gobierno, y cómo en medio de este contexto han tenido que sobrevivir las organizaciones sociales, los movimientos sociales en nuestro país. Decirles, por ejemplo, que considero que en Colombia en el año 1990 nosotros no tuvimos elecciones democráticas, sino eliminatorias. Mataron a 4 candidatos presidenciales para que llegue la expresión máxima del neoliberalismo en cabeza de César Gaviria, que acabó con la industria nacional y que todavía hoy padecemos. Es entonces el contexto de una violencia contundente en nuestro país, del todo vale, desde todos los sectores. Hoy no podemos reivindicar desde ningún punto de vista la criminalidad. Creo que si algo nos ha enseñado América es que el paso y el camino está en la democracia, está en los rostros de la democracia y está en aprender algo muy difícil, que estamos muy lejos de hacerlo en Colombia: ganar en las urnas los espacios que la sociedad y el pueblo merecen, que es, digo, el ejemplo de nuestra América. Y valga la pena también aquí saludar a mi viejo amigo Andrés Salari, con quien trabajamos en Caracas y nos encontramos allá, y esta ha sido una oportunidad para reencontrarnos y charlar de todos estos temas. Pero recuerdo algunas reuniones en Caracas en las que hablábamos de qué alternativas políticas había para nuestros países, y nos reuníamos de distintos países y nunca querían abordar el caso colombiano, y yo insistía en que veamos qué podemos hacer en Colombia,
hasta que en un tono de broma, por supuesto, alguien me dijo: yo creo que es mejor que los gobiernos alternativos se arraiguen, se consoliden en toda América y luego invadimos a Colombia. Era el único chance que se ve desde fuera por lo complejo de nuestro país. Ahora bien, creo que la charla tiene que ver es con la relación entre gobierno y movimientos sociales. Imagínense ustedes cómo han tenido pues que sobrevivir, que llevar a cabo sus actividades los movimientos sociales. Diría yo que son los regímenes políticos los que entablan una relación con los movimientos sociales. Y si tenemos unos gobiernos medianamente alternativos, yo siento que en América Latina, le escuché a alguien en Caracas también, tenemos un izquierdómetro, ¿no? Unos más, otros menos, pero todo desde lo alternativo, pues definen, defienden, impulsan también la existencia de movimientos y organizaciones sociales. Quiero decirles que en mi país no hemos tenido la mínima posibilidad que un gobierno alternativo esté en el ejercicio del poder y de gobierno. Y estos movimientos sociales, pues, tuvieron, creo yo, su crisis última con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Hechos como este, de un amigo que tuvo que salir del país, que nos acompañó en la actividad política que les contaré más adelante estamos haciendo. A propósito, Jorge, ¿cuánto tiempo tenemos? Me siento en la palabra. Ok. Se creó un nuevo municipio en Sucre, un departamento de Colombia tomado por el sector paramilitar. El municipio se llamó El Roble, y quien impulsó la creación de ese municipio se lanzó a la alcaldía desde un colectivo que se llamó Vía Alterna. Por supuesto, un movimiento alternativo en Colombia, desde el ejercicio político, democrático, electoral. Ganó las elecciones y el presidente Uribe llevaba más de un año ya en el ejercicio del poder. Visitó Sucre en lo que él llamaba consejos comunitarios, unas charlas de un populismo extraordinario. Lo hacía muy bien, pero surgían distractores para ellos, para nosotros, personas que reivindican lo mínimo y lo elemental, y se paró en un consejo comunitario Eudaldo Tito Díaz, exalcalde del municipio de Roble, a decirle al presidente Uribe que lo proteja, porque los grupos paramilitares lo iban a matar. País de locos, un mes más tarde fue asesinado Eudaldo Díaz, quien antes había pedido protección al gobierno de Álvaro Uribe. En el mismo gobierno en el que fueron asesinados en su apartamento, en su lugar de vivienda, 2 investigadores del CINEP, líderes políticos, intelectuales, sindicalistas, hombres y mujeres que viven, sienten los movimientos sociales y las organizaciones sociales en nuestro país. He pintado un drama, les garantizo que vamos a terminar distinto. Vamos a mostrar una ventana positiva de un futuro mejor para Colombia. Creo que se están dando las condiciones. Pero hay que decir que este ha sido el contexto de los movimientos sociales. Los defensores de derechos humanos, ya lo que ha ocurrido como colmo de los colmos, lo que ha aterrado al mundo en nuestro país, sucedió también en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En Reino Unido ha sido un sector privado el que ha chuzado teléfonos de distintas personalidades. En mi país fue el Departamento Administrativo de Seguridad, es decir, el Departamento de Inteligencia que está para proteger al país y a sus hombres y mujeres, que ha chuzado a los dirigentes de oposición, a líderes de movimientos sociales, a periodistas independientes, ni siquiera se puede decir opositores. Si algo está en deuda en Colombia frente a la democracia, son los medios de comunicación, que además se paran indignados a decir que en otros lugares de nuestra América no hay libertad de expresión. En Colombia solo tenemos el chance de ver lo mismo, no importa cuántos canales pases. No tenemos el chance de ver la alternativa de canales oficialistas y de oposición, que creo fortalece la democracia. Así pues, se dieron las chuzadas en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Se dio otro caso que también es único, los mal llamados falsos positivos, unos crímenes de lesa humanidad perpetrados por la institucionalidad, por quienes deshonraron el uniforme militar, vistiéndolo, asesinando a civiles y haciéndolos pasar como integrantes
de organizaciones al margen de la ley. Hasta allá han llegado los extremos y los excesos en nuestro país. Pero se han mantenido los movimientos y organizaciones sociales, a pesar de los pesares. La esperanza sigue viva. Yo puedo aquí citar algunos ejemplos. Tal vez uno que me atañe desde lo íntimo, desde lo particular, que me ha motivado a vincularme en este trote de la actividad política en Colombia y más desde el ejercicio de la oposición. En el sur del país, de donde vengo, muy cerca a la frontera con el 70 sobre todo, tuvo mucho eco, fuerza, énfasis el movimiento social que reivindicaba los servicios públicos, las tarifas, acordes. Y Heraldo, un tío que murió a los 32 años, yo quiero decirles que hoy soy reconocido como el senador más joven del país. Yo no sé si eso dice algo bueno mío o algo muy malo del resto del Congreso. Lo cierto es que Heraldo murió mucho más joven que yo, a los 32 años. Pero muere sacudiendo el sur del país y siendo un referente para el resto de Colombia. Gracias a los movimientos sociales de esa época. ¿Cómo no reconocer aquí el valor que han tenido los sindicatos en nuestro país? Divididos, por supuesto, en tres vertientes, como sucede en el mundo, pero que hoy podemos reconocer mucho de su trabajo. No solo la cantidad de hombres y mujeres que han tenido que poner en esta lucha, sino algo importante, y es reconocer los derechos laborales y que al menos ese tratado de libre comercio con Estados Unidos pase por garantizar los derechos laborales mínimos para los colombianos y colombianas. Ahí hay una disputa, por supuesto, nos llevan de ganchos ciegos a firmar el tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero tenemos en la praxis que escoger algo o nada. ¿Cómo no recordar aquí movimientos sociales alternativos en Colombia nacidos desde la juventud, como la Séptima Papeleta, que llevaron a la Constitución de 1991? Un movimiento juvenil que irrumpió en el escenario nacional y que, junto a un contexto de desmovilización de una guerrilla como el M-19, movimiento 19 de abril, y la voluntad finalmente de quienes gobiernan para lograr una constituyente, pues fue un paso muy importante. Pero decir también que hoy en el país es importantísimo una organización social, un movimiento social, como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. ¿Cómo ha sido de fuerte el golpe a las organizaciones sociales? Que una de las organizaciones sociales hoy más fuerte es la que reclama ser víctima, y así lo es, por supuesto, de los crímenes de Estado en nuestro país. Y hoy tenemos nuevos escenarios como movimientos de resistencia frente al tema de la megaminería en Colombia, frente a los derechos y libertades del sector LGBT. Digamos que han perdurado, han sobrevivido, y eso, en el contexto que les he pintado, pues creo que merece un justo reconocimiento. Ahora tenemos, por supuesto, una crítica, tal vez injusta después de contar este contexto, y es que tanto los movimientos sociales, las organizaciones sociales, las agrupaciones alternativas políticas en Colombia no fueron capaces de sintonizarse con el país, no fueron capaces de hablarle a Colombia, no fueron capaces de reinventarse lo que mueva la sensibilidad de todo un pueblo en Colombia. Claro, tal vez estábamos, cuando digo estábamos es porque me siento parte de esta historia, corriendo para que no nos maten, en ese contexto que ya les he dicho. Pero lo cierto es que nunca encontramos ese punto hegemónico que llamaba Gramsci, de sintonía, ya no de guerra de movimientos, sino de posiciones, donde nos ubicamos para hablarle a Colombia. Y hoy tenemos que decir que los movimientos sociales han sobrevivido, pero no han trascendido al conjunto de la sociedad colombiana. Así es que hay una deuda histórica tanto en lo político. No hemos tenido un gobierno alternativo, lo he dicho, en Colombia. Hay un proyecto nacional histórico retrasado desde siempre en nuestro país. Hemos tenido unos buenos contextos, como el de la Constitución de 1991, una carta garantista, una carta que ha intentado ser despedazada
sobre todo por el gobierno anterior, completamente apabullada. Quieren acabar hasta en la práctica con la tutela, que es un derecho de los ciudadanos para reclamar sus derechos fundamentales vía judicial. Y estamos convencidos que en la cobrada de esa deuda histórica, por supuesto, entendemos que una verdadera democracia necesita y debe generar movimientos y organizaciones sociales fuertes en nuestro país. Y para eso, pues, necesitamos, sin duda, una nueva forma de organización política, ya que es también parte del contexto al que nos han invitado a charlar. Y allí es donde quiero contarles por qué veo no ese escenario triste únicamente, sino muchas posibilidades. Nosotros finalmente resumimos en un proyecto, que hoy estamos en el Polo Democrático Alternativo, una síntesis de todo lo que les he contado. Desde la izquierda tradicional, con Heraldo, que ya les comenté, otro tío, el mayor, el culpable de meter a mi familia en todos estos chicharrones, problemas, como decimos en Colombia, sobreviviente de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica, el partido que les conté aniquilaron a sus grandes dirigentes, y de la guerrilla del M-19. Venimos pues de distintas vertientes que han intentado alguna alternativa en Colombia. Pero entendimos algo, y es que necesitamos una ruptura de paradigmas. Lo decía bien Einstein: si quiere resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Y estoy convencido, también como ejemplo de lo que ha ocurrido en América Latina, que el cambio y la transformación política, social y económica en Colombia no va a surgir de las estructuras tradicionales de la izquierda. Y estamos, pues, obligados a reinventarnos, como decía también el gran maestro de maestros Simón Rodríguez: inventamos o erramos. Tal vez podamos equivocarnos, tal vez nosotros vamos directo a un abismo. Lo que estamos convencidos es que no vamos a hacer lo mismo que hicieron ya nuestras generaciones pasadas. No como un acto de desconocimiento, justo al contrario, como un acto de reconocimiento, porque ellos ya hicieron el aporte que tenían que hacerle a la historia democrática de nuestro país. Pero esa ruptura de paradigmas nos planteó de inmediato un qué hacer en la práctica. Y se mencionaba acá un movimiento juvenil cuando era joven, hace 10 años. El movimiento tiene huevo, eso es un ya basta, digamos, en términos mexicanos, estamos cansados, estamos mamados, un no más, hasta aquí está bueno, ya se están pasando, ya están pasados. Y lo hicimos como un movimiento irreverente. Y hay que decirlo, contra todos los actores del poder, desde un nuevo poder que empezábamos a establecer desde la ciudadanía, desde lo que podemos llamar movimiento social. Y decíamos: políticos, guerrilleros, paramilitares, gobierno tienen huevo. Como sociedad estamos hartos de esto. Claro, nos llovían rayos y centellas y decían: bueno, muchachos, pero entonces ¿cuál es la propuesta? Nosotros estábamos expresando una indignación profunda, como los indignados ahora en España, tal vez. Yo les decía: me vinieron a pedir perros calientes o hamburguesas y tenemos un carro de paletas. Estamos hoy expresando este sentimiento, que es un sentimiento nacional. Pero empezamos, digo, a romper paradigmas. No al tradicional movimiento de masas, sino al movimiento de opinión, de cómo construir finalmente también el queso para que los ratones de los medios lleguen atraídos, y para que en Colombia rompamos la tradición triste histórica que los mismos de siempre, cada elección, se presentan como novedad. Álvaro Uribe Vélez fue una gran revelación política en Colombia, después de haber venido del turballismo y del samperismo. Estos gobernantes se presentan como una gran renovación política. Y eso, creo yo, es una obligatoriedad desde el sector alternativo, reclamar lo que nos pertenece. Esa fue una experiencia irreverente, por supuesto, acompañada de muchos jóvenes en Colombia. Fuimos del suroccidente del país a vivir a Bogotá, la capital, a presentarnos a unas elecciones, conseguimos una sede, no conseguimos nada distinto a lo que fue funeraria durante 35 años. Dormíamos allí en unas colchonetas, en las salas de velación, pero en Colombia los muertos votan todavía, eso es curioso, entonces queríamos ganarnos una buena parte del electorado. Pero hay que decir que con ese movimiento de Tienen Huevo quedamos fritos, literalmente. Necesitábamos casi 18.000 votos, Isabel, y sacamos 4.036 votos. Pero bueno, fue una experiencia. En Bogotá nadie conocía a estos muchachos, ni mucho menos a Camilo Romero, el pastuso, que es como el gallego para los españoles, es el que tiene el referente de Bogos. Eso fue por haber enfrentado a Bolívar,
en esos momentos de la independencia, desde allí el carácter hacia los pastusos. Y decimos ahora con frecuencia, después dicen que el pastuso soy yo, cuando vemos todo lo que ocurre en nuestro país.